Lo principal a la hora de hacer una pintura con lápices es buscar el equilibrio entre la forma del dibujo y el color que se le desea dar. Pintar con lápices no es solo colorear, sino también lograr exprimir al máximo las posibilidades de esta técnica. Hay que jugar con la riqueza del color. Con los lápices, esta riqueza se consigue al mezclar y fundir los colores sobre el soporte de papel en el que se lleva a cabo la pintura. Esta superposición debe hacerse progresivamente, insistiendo en los colores que el artista pretenda conseguir. Hay que cuidar el orden y la intensidad. Jugando con los trazos, el pintor puede conseguir de los lápices de color efectos sorprendentes, como texturas y perspectivas. Es importante matizar bien los contornos y detalles de las figuras que se están pintando para que los efectos sean satisfactorios. Hay que ajustar algunos contrastes, matizar los tonos y definir aquellas formas que así lo precisen para que el cuadro adquiera más expresividad. La obra estará terminada una vez que se hayan dado los últimos retoques en el fondo y en los tonos de los elementos que componen el motivo. Hace 5000 años, los egipcios ya usaban las ceras como medio de pintura. Esta técnica de expresión pictórica se ha mantenido hasta nuestros días. En la actualidad, lo más común es usar barras de cera. Con ellas se gana velocidad y resultan muy apropiadas para hacer bocetos. Lo primero es realizar el encaje del motivo que se desea pintar. En este caso se trata de un completo bodegón. Una de las ventajas de las ceras de color consiste en que con ellas se pueden cubrir grandes superficies en poco tiempo. Además, el difuminado de ceras es realmente sencillo y muy práctico a la hora de imprimir texturas y volumen al cuadro. Al pintar con este material, el difuminado se convierte en una constante de trabajo. Para matizar este bodegón con ceras de color, solo queda dar algunos retoques y terminar de aplicar los tonos del fondo. Pero si además se quieren aplicar efectos mucho más sugerentes, se pueden calentar las ceras y aplicarlas semidisueltas. El resultado es mucho más completo y atractivo. La pintura acrílica ofrece una buena calidad artística. Deben usarse materiales de calidad para que los resultados sean óptimos. Este producto tiene la ventaja de que seca de manera uniforme y permite obtener desde transparencias hasta la opacidad máxima. Obsérvese paso a paso las posibilidades de la técnica. Con la pintura acrílica se pueden utilizar multitud de soportes. Como sugerencia, se propone pintar una caja de madera. Una vez cubierta la superficie de manera uniforme, hay que empezar dibujando el motivo sobre la caja, preferentemente con lápiz de grafito, para después ir aplicando los colores y tonos de forma progresiva. Como se observa, en función de la cantidad de pintura que se aplique, el acrílico ofrece la peculiaridad de conseguir texturas y empastes muy diversos. Para terminar la tarea, solo quedará añadir algún detalle y los brillos oportunos para dar viveza a la pintura. Como se puede ver, a través de un método sencillo, con los colores acrílicos se pueden lograr verdaderas obras creativas. En la presentación comercial del carbón de color, las barras son más duras que las de pastel. En el mercado se puede encontrar una amplia gama de colores. Hay que hacer el encaje del motivo con el modelo delante. Es importante que antes de comenzar a manchar el cuadro, se hagan pruebas de color sobre el lienzo.
Se comienza por los tonos más claros y se hace una aproximación a la forma del motivo. Hay que tener en cuenta el punto de vista tonal y cromático. Al aplicar tono sobre tono, se consigue dar viveza y expresividad en aquellas partes del dibujo que precisan mayor contraste. La definición de estos contrastes es importante al trabajar con carbón de color. Incluso se pueden hacer difuminados con el dedo para que las líneas no presenten un aspecto artificial. Para conseguir las texturas deseadas, hay que incidir mucho sobre los colores y precisar los detalles al máximo. Los últimos retoques tienen que ser muy precisos. Un error en esta parte del proceso tiene difícil corrección. El resultado del proceso seguido es un cuadro con tonos muy vivos y de gran riqueza expresiva. Aunque las barras de pastel pueden fabricarse en casa, en el mercado se encuentran gran variedad de marcas, colores, tipos y texturas de este material. Como ejercicio, se propone dibujar una tortuga sobre un papel de grano grueso y de color blanco. Con la barra plana y sin difuminar, se mancha el fondo de la pintura de forma que el propio papel nos dé una visión de la entonación. Se va difuminando y matizando con los dedos y de forma envolvente los detalles de la pintura. Hay que tratar de evitar los desajustes cromáticos. Es fundamental tener siempre en cuenta los colores del modelo o fotografía original. Después, bien con lápiz, bien con el canto de las barras de pastel, se marcan los contornos esenciales de la pintura. Hay que matizar el caparazón de forma ligera y cuidando no confundirse. La obra estará terminada una vez matizados los brillos y después de retocar allí donde sea necesario. Lo principal es contar con todos los materiales necesarios. Para la pintura con tintas se necesitan estilógrafos, plumilla de acero y pinceles. En cuanto a los tipos de tinta, las de uso más común son la caligráfica, la acuarela y la tinta china. La expresividad gráfica es la principal característica de esta técnica. No hay que limitar las posibilidades expresivas de esta técnica. Con la tinta se pueden obtener variedad de tonos en función del grosor de las líneas. Además, al igual que con otros métodos, con la tinta se puede jugar con los tonos y colores, procurando siempre no mezclar los colores base. Por último, en este breve repaso de las posibilidades de la tinta de colores, hay que apuntar que el iniciado debe tener en cuenta que según las capas y la cantidad de pintura que se aplique, pueden conseguirse gamas cromáticas y texturas variadas. Se trata de una técnica vanguardista que ofrece grandes posibilidades artísticas sin limitación para su creador. Aunque a primera vista parezca que para hacer un collage no se precisa técnica, lo correcto es encajar el dibujo con un modelo delante y cuidar al máximo las proporciones. Con el collage se pueden emplear desde materiales planos como papel, cartulinas o plásticos, hasta cualquier objeto con volumen, como telas, maderas, latas o cuerdas. El primer paso es reunir y amoldar los materiales para que encajen perfectamente sobre el modelo que se ha dibujado. Después se aplica el pegamento o cola, procurando que no queden espacios sin adherir. En la imaginación del artista está la base para que el collage adquiera un toque original y bonito. Saber combinar los materiales es fundamental para un buen resultado. Una vez terminado el motivo principal,
hay que empezar a realizar el fondo desde dentro hacia afuera. No consiste en rellenar huecos, sino en cubrir espacios de forma creativa. Si es necesario, hay que variar los recortes iniciales y ajustarlos a la obra. La utilización de telas y objetos con volumen puede dar a la obra un toque mucho más original. Para terminar, se retocan aquellas partes que precisen un poco más de cuidado y el collage quedará listo. Las pinturas de elaboración casera siempre serán más puras, pero en el mercado pueden adquirirse los colores de gouache en tiendas especializadas. Observando siempre el modelo original, lo primero que hay que hacer es el encaje del motivo. En este caso se trata de un sencillo bodegón. Después de marcar a grandes rasgos los trazos generales del dibujo, se puede ir matizando alguno de los elementos de la composición. La claridad que ofrece la pintura con gouache permite obtener brillos y sombras con relativa facilidad, aplicando con cuidado tono sobre tono. A diferencia de la acuarela, esta técnica ofrece la ventaja de que permite pintar claros sobre oscuros, y con ello se pueden conseguir efectos muy concretos e incluso corregir imperfecciones. Obsérvese la claridad y soltura de la pincelada obtenida con el gouache. Este cuadro se está pintando con tintas, técnica también muy diluida, y como se puede comprobar, las diferencias, sobre todo en cuanto a texturas, son notables. La principal característica de la acuarela es la transparencia que ofrece. La pintura con esta técnica necesita materiales específicos como pinceles de pelo suave y abundante. Se recomiendan los de pelo de Marta o de meloncillo. Lo normal es encontrar las pinturas de acuarela en estuches con pastillas de color, aunque en el mercado también se venden en tubos o frascos. Para empezar, se encaja el motivo sobre un lienzo blanco. Hay que comenzar manchando a grandes rasgos el fondo del cuadro, cuidando no pintar zonas que no correspondan. Las pinceladas con acuarela deben ser sueltas. Es importante coger el pincel de forma correcta, tal y como se observa. Si se imprime demasiada pintura, puede utilizarse un paño para absorber el pigmento sobrante. Como se aprecia, el color con acuarela precisa de la aplicación de varias capas para plasmarse con precisión. Obsérvese la claridad y precisión que el pintor ha conseguido en este paso del trabajo. La variación tonal con acuarela es relativamente sencilla, debido a que con el agua se aclaran los colores fácilmente. Obsérvese la escala cromática de la barca. Como se ha visto en el proceso, el trabajo con acuarela precisa tiempo y paciencia. A cambio, los resultados son realmente gratificantes. La pintura mural es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de todos los tiempos. Las conocidas pinturas rupestres, aunque sin técnica ni preparación del muro, ya se hacían sobre este soporte. Más tarde y a lo largo de los siglos, grandes pintores de todas las tendencias han plasmado sobre paredes, murales o paneles sus creaciones pictóricas, consiguiendo obras de la importancia y naturaleza que han trascendido hasta nuestros días como colofones artísticos de primera magnitud. La Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel,
es la obra mural más completa y perfecta de la historia. En la actualidad, la pintura mural admite múltiples posibilidades artísticas, desde obras enmarcadas en conjuntos arquitectónicos, como se puede contemplar en múltiples fachadas, pasando por los frescos de casi todas las iglesias, hasta los simbólicos grafitis pintados por aficionados en los muros de las ciudades. Estos grafitis son una forma de expresión muy significativa, así como un medio reivindicativo muy empleado por los jóvenes. Los pinceles y pinturas al óleo son el requisito indispensable. En el mercado pueden encontrarse gran variedad de modalidades de estos materiales. También es necesario contar con un caballete, lienzo, una paleta, espátulas, un trapo y una mesa de trabajo. En cuanto a los lienzos, lo más común es comprarlos listos para pintar. En las tiendas especializadas existen varios tipos de imprimaciones comerciales. Las espátulas en la pintura al óleo resultan útiles porque permiten cubrir grandes extensiones de lienzo y señalar líneas con relieve. Una vez reunidos todos estos materiales, el pintor estará listo para comenzar a pintar al óleo. En función del predominio de colores que se le dé a la pintura, resultará un cuadro frío, cálido o neutro. Los colores fríos suelen emplearse para dar sensación de intimidad. Los paisajes portuarios y todos aquellos donde el cielo o el agua ocupan gran parte del protagonismo del cuadro son ejemplos significativos de la pintura con estos colores. La pintura con colores calientes suele ser mucho más alegre y brillante. En ella predominan los amarillos, rojos y carmines. Para iniciarse en la pintura de cálidos, es recomendable empezar con un bodegón. Con los distintos elementos que lo integran, el aficionado puede jugar con toda la escala cromática de los colores cálidos. Pese a lo anterior, y sobre todo en paisajes, hay que tener muy en cuenta la luz que tiene el modelo. Sin perder el equilibrio cromático, se pueden crear cuadros mixtos que combinen fríos y calientes. Para comenzar un cuadro en el que se vaya a usar el empaste, es recomendable comenzar pintando con el óleo muy diluido. Después de matizar el lienzo con los colores básicos y de ajustar el color en el último término del cuadro, se comienza a empastar empezando en este caso por los fondos. El uso de medios para obtener determinadas texturas tiene que ser justificado, ya que de lo contrario el resultado sería una obra artificial y sin vida. Al empastar, utilizar la espátula permite imprimir una capa bastante espesa de pintura, con lo que el efecto de relieve será mayor. Obsérvese el detalle del cielo empastado del cuadro en proceso. La sensación de profundidad y realismo que desprenden las nubes sería imposible sin el uso de este recurso plástico. La pincelada debe ser suelta y segura, tal y como se puede ver en la imagen. Con el empaste se pueden difuminar y fundir los contornos para obtener contrastes más sugerentes. Por último, se pueden dar toques de color en algunas zonas del cuadro para que el resultado final sea más vivo y sutil. El aficionado al óleo debe saber que no solo se puede pintar sobre lienzo o madera.
Las planchas de metal garantizan la conservación de la pintura al óleo y ofrecen nuevas posibilidades expresivas al artista, que encontrará en este medio un nuevo campo a explorar. Para preparar la imprimación de una plancha de cobre es necesario contar con aceite de linaza, blanco de plomo, una espátula y la propia plancha. Lo primero es lijar muy bien la superficie para eliminar las posibles zonas con óxido que puedan dañar más adelante la pintura. Después, con una brocha plana, se eliminan las virutas que se hayan podido desprender después de lijar la plancha. Más tarde, con el barniz de aceite de linaza, que por su toxicidad es recomendable adquirirlo ya cocido a 200 grados, y con el blanco de plomo, se elabora una pasta espesa que será la base de la imprimación. Hay que integrar perfectamente esta mezcla con una espátula a fin de que se eliminen todos los grumos que se hayan podido formar. En este punto, el producto estará listo para comenzar la imprimación. La aplicación sobre la plancha de cobre se llevará a cabo en sucesivas capas, procurando siempre que la capa precedente esté seca al aplicar una nueva. Una vez concluida la imprimación, se puede comenzar a pintar. Puestos a pintar, es fundamental realizar un boceto que sirva de apunte al cuadro final. Para los bocetos de pintura al óleo, hay que basarse en el estudio de los colores más que en un análisis minucioso de los detalles. Para ello, lo primero es preparar la paleta con los colores elegidos para la pintura al óleo que se va a realizar. El apunte de color se hace de una forma muy global, buscando siempre los contrastes más equilibrados en la obra. Una vez conseguido el encaje del objeto que se va a pintar, hay que hacer una mancha general del lienzo y delimitar el esquema tonal. Gracias al boceto previo, se evitan los desequilibrios y la falta de contrastes posteriores. Desde este primer apunte hay que tener en cuenta la iluminación y los contrastes entre fríos y calientes. La luz es un elemento fundamental en la pintura de todos los tiempos. Los efectos luminosos plasmados en el cuadro dan personalidad y sobre todo calidad a la obra. Gracias al reflejo de la luz, se pueden conseguir multitud de efectos que van desde la posibilidad de destacar una figura del resto del cuadro hasta imprimir personalidad a figuras y matizar efectos concretos en objetos. En muchas ocasiones, la luminosidad de una pintura es su principal rasgo. El pintor debe plasmar luces y sombras con el mayor realismo posible. Las manchas de luz o de ausencia de la misma acercan el realismo de la obra al espectador. Captar esos contrastes luminosos requiere una observación minuciosa de los modelos elegidos. El bodegón es un recurso pictórico muy empleado por los iniciados a la pintura. La amplia gama de posibilidades que ofrece permite al aficionado jugar con los colores y las formas, hasta obtener texturas y sensaciones muy sugerentes. Al igual que ocurre al pintar otros recursos, lo primero es realizar un boceto sobre la base del modelo original. Hay que ir manchando los distintos elementos que componen el conjunto. Se debe tener muy en cuenta la gama de colores que se va a emplear. Lo normal es que sea necesario ir haciendo mezclas en la paleta para alcanzar los tonos óptimos. El color del fondo influirá decisivamente en el resultado final de la pintura.
En este caso, el fondo rojo vermellón resalta notablemente con el amarillo de los limones, motivo principal de la pintura. Al pintar con óleo superficies relativamente amplias, se pueden emplear pinceles más gruesos y así se ganará velocidad. De cualquier forma, no hay que olvidar matizar más tarde los contornos con un pincel fino que permita alcanzar más precisión. Este es el resultado de la primera parte del proceso, que bastará como muestra al iniciado para empezar a pintar sus propias composiciones al óleo con recursos de naturaleza muerta. La pintura de paisajes debe desprender gran naturalidad. El cuadro ha de reflejar la vida que tiene la naturaleza. Al pintar la naturaleza, es fundamental dar una visión de conjunto donde el color y la luz son el eje del objeto pictórico. Lo primero es plasmar el objeto de pintura. Esta alumna sigue las directrices de su maestro y comienza a pintar dando mancha de color sobre diferentes elementos del cuadro. Hay que fijarse bien en el modelo. Si no es posible pintar al aire libre, hay que tener siempre visible la fotografía del paisaje. Se debe ir pintando con tonos sueltos y procurando no invadir zonas que no correspondan al color con que se está pintando. No es necesario salir fuera de la ciudad para pintar la naturaleza. En todas las urbes se pueden encontrar modelos interesantes para practicar esta técnica. Las circunstancias propias de la ciudad no suelen facilitar el desarrollo artístico del pintor de una manera directa. El artista suele verse obligado a representar sus pequeños estudios con celeridad. También se puede pintar la ciudad en un estudio cerrado a través de fotografías que se deben tener presentes durante toda la ejecución del trabajo. Para pintar la ciudad hay que tener en cuenta los siguientes factores. La luz. La ausencia de luz en el paisaje urbano quita realismo a la obra. Jugar con los contrastes y las sombras imprime a la pintura viveza expresiva. La profundidad. Por medio de los brillos, empastes y otros recursos pictóricos, hay que dotar al cuadro de sensación de relieve, respetando siempre el modelo original. Hay que destacar aquellos elementos que se presenten en primer plano, no solo en cuanto a tamaño y volumen, sino que también será en estos componentes donde el cuidado de los detalles sea más exhaustivo. Por último, y al igual que ocurre en cualquier pintura de exteriores, la naturalidad del color es uno de los factores que el aficionado no debe olvidar.